Buenas noches. Es domingo 24 de septiembre. Estamos en el post 18. Hasta me creció la barba en el post 18. ¿Cómo Así estás, Juan veo. Andrés? Hola Omar, buenas noches. Aquí estamos, post 18, post pleno del Comité Central, También, por nuevo cierto, presidente con del nuevo Partido Comunista presidente. de Chile, nueva Claro, secretaria general, flamantes sí, autoridades unipersonales, un pleno de 2 días, así y es. ahí estamos. Oye, Juan Andrés, a propósito, mira, antes de que empecemos con el tema del pleno, que yo creo que Sí, van a sí, haber varios y varias que están esperando conocer yo algunos creo, detalles. es un Importante, es un temazo. tema, es uno de los temas relevantes, yo diría. Sí, sí, Fíjate que en la semana también han ido ocurriendo cosas a nivel internacional que tenemos que darle sí, de todas maneras. al menos una vueltecita, ¿no? Sí, sí, por Y tiene que supuesto. ver con, por ejemplo, con el tema de la ONU, con las señales que se fueron dando ahí a nivel internacional. Llamó la atención, por ejemplo, que, por decirlo así, de los presidentes que están dentro de este espacio del nuevo orden mundial, ¿no? De este espacio multipolar, la ausencia del presidente Xi, bueno, la esperada ausencia del presidente Vladimir Putin, por cierto, y la presencia de Lavrov, de su canciller, la ausencia del presidente también de la India, lo que habla por sí mismo, ¿no es cierto?, de ciertas situaciones que se van dando en este espacio, que es donde los presidentes a nivel mundial expresan sus posiciones, sus visiones de mundo, y por tanto también hay ahí un ámbito, ¿no es cierto?, de ciertas tensiones que se van desarrollando a partir de esas visiones. La rusofobia expresada por Biden fue terrible, por ejemplo, dentro de otras intervenciones. Una intervención muy rara de Petro, bien interesante pero rara al final. Y digo rara, ¿por qué razón? Porque él hace una vuelta, ¿no es cierto?, entre lo que significa el sacar el petróleo y luego llegar al tema verde, una cosa media extraña. Toda la primera parte a mí me gustó mucho, ¿eh? Toda la primera parte donde él se refirió al tema de Estados Unidos, a la invasión de Irak, a la invasión de Siria. O sea, toda esa Libia, parte a mí me gustó muchísimo. Pero sí. esa otra parte como que no la, de repente como que en el realismo mágico me perdí un poco. Bueno, es que Eh, cada jefe de Estado tiene también sus propios temperamentos, particularidades. claro. Las realidades nacionales y valga la redundancia, son realidades. La aldea global no se ha comido a los estados nacionales, al revés. Yo creo que esa es otra de las grandes tergiversaciones y estupideces de Fukuyama y todos estos neoliberales, posmodernistas y qué sé yo, que creen que la democracia planetaria llegó. No es Bueno, así. en Primero, eso no es real. yo te diría que Pero, también, pero bueno, yo, el conflicto sí, Ucrania ahí presente, ¿no? Presente, absolutamente. Mira, la intervención de Zelensky bien, bien desastrosa, diría yo. yo lo que creo, Omar, que entre lo que ocurrió en La Habana con la reunión de los Ujú, países no alineados, como decía el despacho de Florencia Lago el otro día, ujú, que estaba en La Habana en ese encuentro, ahí estaba representado más del 80% de la población del mundo. En el encuentro que hubo en La Habana de el grupo de los 77 y China, no es más China, es el grupo de los 77 y China, ujú. porque es bien distinto, ¿ah? O sea, no es más, es y China, porque están en un punto de intercambio muy intenso. Esa reunión, insisto, donde estaban representados los países de África, de Asia, de todo el mundo, más del 80% de la población del mundo, Ujú. ahí el tema fue la multilateralidad. Ojo, paréntesis, a propósito de los 50 años, uno de los grandes impulsores del movimiento de los no alineados al calor de la Guerra Fría y el que después se llama el Grupo de los 77 es nuestro respetado, amado, siempre presente y vigente hacia el futuro Salvador Allende, aunque algunos no lo quieran reconocer y van a Naciones Unidas y no hablan una palabra de lo que Allende dijo en Naciones Unidas. Hablan de otras cosas, pero no hablan de eso. Esa reunión en La Habana yo creo que fue un hito crucial y que se incluso
posterior en tiempos políticos muy breves a la reunión de los BRICS, lo hemos conversado otras veces, de las grandes potencias, pero además donde deciden incorporar una cantidad de naciones muy significativa a los BRICS y otras que están a la espera y que se van a incorporar también. Por lo tanto, el multilateralismo, desde el punto de vista fáctico, yo diría, desde el punto de vista de su materialidad histórica, desde el punto de vista de su dialéctica, sigue avanzando. Y así se llega a Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que pasa en Naciones Unidas? Que presidentes como Lula, como el canciller Lavrov y otros, lo que hacen es cuestionar no a las Naciones Unidas como organismo, sino que cuestionarla por ser tan dependiente y subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano y de la OTAN. Ese fue un cuestionamiento explícito, directo. Y yo creo que el secretario general de Naciones Unidas, que estuvo en La Habana, es uno de los que tiene más conciencia de esto, que se da cuenta perfectamente que Naciones Unidas está tocando fondo. Y lo hacen tocar fondo estas políticas hegemónicas norteamericanas o de la OTAN de una manera brutal y violenta. Aquí la guerra por la hegemonía está desatada. Lavrov, entre otras cosas, lo que planteaba era el riesgo militar que tiene el movimiento militarista y guerrerista norteamericano y la OTAN en el Asia-Pacífico, porque no es solamente Ucrania, es en el Asia-Pacífico también. Ojo que aquí no hablamos nada de eso, pero yo le pediría a las amigas y amigos que nos escuchan, que nos ven, métanse en los portales en donde hay información militar de nuestra región. Van a quedar sorprendidas y sorprendidos. Sorprendidas y sorprendidos. Hay una cantidad de movimientos militares que no tienen que ver con eventuales conflictos entre países, tienen que ver con la hegemonía militar norteamericana y la subordinación de las Fuerzas Armadas de nuestros países a esa lógica y a esa hegemonía. Entonces yo creo que lo que ocurrió, Omar, con estos cierres en Naciones Unidas fue una evidencia muy, para mi gusto, lamentable, casi trágica, de un organismo que surge al calor de la Segunda Guerra Mundial, a los fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando el planeta entero se sacudió, se estremeció por lo que significó esa guerra, desde el punto de vista de las matanzas, de las muertes de seres humanos, de la destrucción. O sea, yo no sé, yo por lo menos no soy de los que le ponen épica a las guerras, Omar, a ninguna. Las guerras son terribles. Y bueno, como se ha llegado a un punto de referencia a partir del cual la brutalidad también tiene una épica para algunas y para algunos, particularmente los intereses imperialistas, hegemónicos, los intervencionistas, las dictaduras militares, como decía la UDI el otro día, al considerar inevitable el golpe en Chile y por lo tanto la intervención norteamericana en Chile. Ese es el mundo real. Yo creo que poco se ha informado, poco se ha hablado. Han habido alguna referencia a lo que dijo el presidente Boric. Él hizo una condena fuerte al bloqueo imperialista norteamericano a Cuba, cuestionó las sanciones unilaterales a Venezuela. Venezuela anunció el impulso de una coordinación de naciones para avanzar concretamente en contra de las medidas arbitrarias criminales de lesa humanidad que pone Estados Unidos sobre pueblo y país. Pero fíjate que después de eso la vocera del Departamento de Estado norteamericano dice que Estados Unidos no va a sacar de la lista de países, entre comillas, terroristas a Cuba. Ya lo anunció. Entonces, por eso es que cuando Lavrov dice, ¿de qué sirve Naciones Unidas? Si aquí no se pueden parar las brutalidades de los Estados Unidos y sus aliados, ¿de qué sirve? Yo creo que el camino hacia la paz no es el camino de reunirse con Zelensky. Eso es muy complejo. Ese no es el camino hacia la paz. Distinto es todos los esfuerzos que han hecho distintos gobernantes, Lula, el presidente chino, el Papa, para tratar de establecer mesas de negociaciones, corredores humanitarios, en fin, hay un esfuerzo de esa naturaleza. Pero reunirse con Zelensky para de alguna manera justificar o legitimar una postura, a mí me parece extraordinariamente grave. Y quiero decir que para mí, militante del Partido Comunista y de la izquierda chilena, es recontra grave. Porque ocurre que Zelensky tiene en su cuerpo 2 masacres de comunistas ucranianos. 2. Y más, pero 2 voy a mencionar. Una de jóvenes comunistas, cerca de 40 o más de 40 jóvenes comunistas masacrados, asesinados por la dictadura de Zelensky.
y otra a militancia comunista que también está ahí en el registro de la historia. Y hace semanas atrás detuvieron al secretario general del Partido Comunista Ucraniano y a la segunda autoridad política del Partido Comunista Ucraniano. Entonces, para mí, de verdad que darle cierta legitimidad a un tirano, a un genocida, a un neofascista es muy complejo. Yo estoy y nosotros estamos por el camino de la paz, por las negociaciones, pero otra cosa muy distinta es plantearse en un gesto que es invariable, o sea, es un gesto que yo creo que es el que es, no se puede desconocer. Y yo creo que hay que mirar más los intereses nacionales del Estado chileno, hay que mirar más lo que significa una política multilateral en donde uno, eh, que además es la tradición de Chile, o sea, es la tradición del gobierno de Allende, pero también de Frei Montalva, de Alessandri, si esto viene de tiempo atrás, que es, o sea, que es el respeto a la soberanía de las naciones independiente del gobierno, lo que no significa no tener opinión, ojo. Pero cuando tú machacas y machacas y le das y le das y le das, lo que estás haciendo es ponerte en la posición de nota a otros países o a otros gobiernos, y eso, para mi gusto, es extraordinariamente complejo. Mira lo que ha pasado, positivamente digo, en tan poco tiempo con avanzar a una relación bilateral en el contexto de la multilateralidad con Bolivia. Chile-Bolivia. Están pasando cosas súper positivas para enfrentar el tema de migración a escala humana, para enfrentar los crímenes del crimen organizado, y valga la redundancia. Y yo creo que en esa dirección se tiene que ir con Venezuela rápido. Ahora está en estos días el tema del Tren de Aragua. Si el Tren de Aragua también está en Chile, no sacamos nada con hacer mucho academicismo. Y hay posibilidades de avanzar en coordinaciones con Venezuela, con Colombia, en fin, con temas de migración a escala humana, con otros temas. Pero eso es integración en concreto, de eso estamos hablando. Eso es lo que el imperialismo yanqui no quiere, interviene y busca las formas que permitan impedir aquellos procesos. Porque finalmente, ¿qué es lo que le interesa a nuestra región? Que China desaparezca de la región, controlar el litio, el hidrógeno verde y chao, ¿qué más? Y chao, o sea, en Grecia le están poniendo las transnacionales, un gobierno de derecha, que si sale caso, sale la Matei y va a ser así, le están poniendo, aumentaron la jornada de días de trabajo y además le subieron las horas de trabajo. O sea, esta es la esclavitud posmoderna, neoliberal. Entonces, yo creo que el rebote de Naciones Unidas, para mi gusto, tiene que ver con este sustrato y, a pesar de todo, mi impresión es que el multilateralismo empujado por Rusia, China, la India, Cuba, el presidente Díaz-Canel se paseó por Nueva York, en la zona en donde viven las comunidades afrodescendientes, caminó por las calles, había un acto de masas ahí, algo así hizo el comandante Fidel Castro hace muchos años atrás. Díaz-Canel lo hizo, pero Díaz-Canel habló como presidente en Naciones Unidas, no solamente de Cuba, sino como presidente del Grupo de los 77. O sea, habló en representación de más del 80% de la población de nuestro planeta. Yo me inclino y admiro la política exterior cubana de solidaridad, de internacionalismo, de respeto al derecho internacional. Francamente, una isla pequeñita capaz de abrir paso a cosas que son de extraordinaria importancia. Y a veces hay que ser más humilde y aprender de las cosas buenas. Aprender de las cosas buenas y saber evitar que te empiecen a envolver, que te empiecen a envolver y te empiecen a envolver y terminas haciendo cosas bien atroces, que eso es lo peligroso en el caso de nuestro Estado Nacional. Yo tengo entendido que el presidente Gabriel va en los próximos días a China. Entonces ya le metieron el temita en las preguntas que le hacen los periodistas y los derechos humanos. Entonces yo te digo, esta es una cuestión brutal, porque esos mismos periodistas y esos mismos medios tienen el doble rasero porque no dicen nada sobre las masacres que comete Estados Unidos. Nada, no dicen nada. Y no se trata de equiparar, se trata de respetar de verdad los derechos humanos. ¿Ha escuchado, amigo, usted hablar de algún medio hegemónico, corporativo, transnacional y en nuestro propio país de las masacres de Zelensky a comunistas ucranianos? Son masacres, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa, son masacres, decenas y decenas de personas.
Entonces, yo creo que hay que tener más visión de campo, más humanismo y también, obviamente, lo digo con mucho respeto, pero más humildad respecto de las posiciones que se toman como política de Estado. Ahí me quedo, Omar. Oye, Juan Andrés, bueno, recordar que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, y fíjate que, Juan Andrés, que en este mismo tema, ¿no? Y eh, hay una intervención de un economista norteamericano que es Jeffrey Sachs, que hace una reflexión sobre el tema eh, del conflicto en Ucrania, que yo creo que es bien importante escucharla, primero porque la dice él, Sí, y claro. a veces cuando la dice un gringo es más escuchado de lo que pueda decir un americano, por una parte. Es así, Lo que no es menor. Y sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en eso creo que también es un mensaje para algunos profesores de Derecho Internacional que aparecen en algunos medios diarios haciendo análisis del por qué ciertos sectores de la izquierda, ¿no es cierto?, están hoy día, ¿no es cierto?, contra Ucrania. Y creen que es porque son solamente anti-norteamericanos, porque se les ocurrió ser anti-norteamericanos, un día despertaron así. With the war in Ukraine, it affects us all, but your position, I would say, it's not exactly as the position of the U.S. government. My position is this war could end soon, even right away, on the basis of reasonable negotiations. The American position is no, the only way this war can end is to defeat Putin. To my mind, that is both wrong and completely unrealistic. President Biden says we are going to win 100%. How do you defeat a country with 1,600 nuclear weapons? I don't think the U.S. government has thought this out at all. And I would say the same thing is true of the European Union. They talk about defeating Russia. Professor, 1/3, maybe a little less, of Ukraine territory is occupied by Russia. So insisting on negotiations right now means that Putin is winning. Well, I already gave my advice many times to the Ukrainian people and government, which is don't get caught in a proxy war between the U.S. and Russia because your country will be destroyed. And that is the tragedy. I said to the Ukrainians, look at Afghanistan. Is that what you want to look at? 15 years of occupation and continued destruction, 20 years basically from the time of the U.S. invasion. Don't do it. I told them all my life the U.S. has been, quote, helping, in quotation marks, Vietnam, Cambodia, Laos, Iraq, Syria, Libya. What kind of help? This ends up destroying the country. In the U.S., starting in 1992, the dominant group in American security policy came to believe that the U.S. is the world's only superpower. So the whole mindset in the U.S. East Coast elite is the U.S. runs the world and should run the world. Don't you think that Ukrainians, they don't have the right to choose their own future? The Ukrainians have the right to choose their own economic future, their own political future, but not their own military future. Because choosing their own military future, for example, Ukraine saying, our future is that the U.S. has military bases in Ukraine, is not a choice that Ukraine can make by itself. That's a threat to Russia. I would advise strongly the Mexican government, for example, do not make a military alliance with China. That's not your choice. That would be a threat. By the way, if Mexico one day said, we listened to the U.S., they said we can do anything we want, we're a free people, we choose China as our partner, I would predict
that the U.S. invasion of Mexico would start within about a minute. I strongly advise the Mexican government not to make a military alliance with China. Professor, how can we understand relatively hawkish position of the European allies? I'm really disappointed in European leaders right now because I know privately they have all sorts of views that they are not explaining to their public. I've spoken to the heads of government in Europe where they've said to me, for example, NATO enlargement, very bad idea. In fact, Scholz went to Russia in February 2022 and said to Putin, as long as I'm chancellor, NATO's not expanding. And Putin looked at him and said, yeah, how long are you going to be chancellor? I need the United States as my counterpart, not you. And he told the truth. This is a U.S. alliance. It's not a German alliance. And the U.S. is absolutely on the hardline side. The real mindset now of the U.S. leadership is we have two enemies that threaten our unipolar world. One is minor. That's Russia. We'll weaken them. We'll have the war for a while. We'll wear them down. But that's a second-rate regional power. They forget about 1,600 nuclear weapons. They forget about 11 time zones. They forget about some of the largest resource deposits in the world. They forget about the talents of the Russian people. All of that. No, Russia, but we'll weaken them. We'll weaken them. The one that's terrifying them is China. They don't quite know what to do. So right now, one of the arguments is we need to be tough in Ukraine to show China we mean business. If we back down now, what's China going to do over Taiwan? Honestly, Ukraine isn't even the center of attention. Ukraine thinks, oh, this is a war about us. No. First, it's a war to weaken Russia, in which Ukraine is stuck, losing hundreds of thousands of people and cities, and it's horrible. But it's not even about Ukraine in the twisted mindset of some of these elites. It's about China. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Maturana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Yo creo que bastante contundente el profesor Jeffrey Sachs. Sí, dejémoslo ahí, sí. Dejémoslo ahí, sí. Yo creo que con eso queda más que cerrado ese tema. Y Juan Andrés, no, súper. Juan Andrés, fíjate que, bueno, el fin de semana hubo pleno el Partido Comunista, habían una serie de cuestiones que estaban ahí pendientes, algunas que tenían que ver con su presidencia, ¿cierto?, con su secretaría general, más otros temas, ¿no es cierto?, de la orientación política. ¿Cómo fue el clima, Juan Andrés? ¿Y qué significa, ¿no es cierto?, esta presidencia de Lautaro y la secretaría general, por cierto, para algunos que pudiera ser sorpresiva, de Bárbara Figueroa, de
Mira, Omar, yo no, en lo poco que nos queda el tiempo, yo no puedo dejar de decir que hay varias versiones, entre comillas, luego muy entre comillas, versiones periodísticas de medios sistémicos, hegemónicos, antes y se trataron o trataron de dar direccionalidad a estos procesos que se viven en el Partido Comunista, que se han ido viviendo en estas últimas semanas. Yo lo que quiero decir es que en función de los hechos, esas, entre comillas, versiones fueron, la mayoría, tremendamente equivocadas. Entonces uno se pregunta hasta dónde llegan medios de comunicación sobre la base de que dicen que sus fuentes son creíbles, a direccionar información que finalmente en los procesos reales termina muy equivocada, muy incierta. Como en Chile no tenemos pluralismo y por lo tanto, si uno mira la versión del Pleno hoy día en el EMOL, en La Tercera y en otros medios más, es la misma en cuanto a direccionalidad, y eso pasaba los días previos. Entonces, claro, tú no tienes pluralismo nomás, po. Es pluralismo en sentido de equilibrio real, donde efectivamente versiones periodísticas con certeza, con credibilidad de la fuente. Yo también creo en el secreto de la fuente. A mí me pasó que 6 fiscalías militares cuando me detienen, cuando perseguían a mis hijas, cuando estaba encarcelado, los fiscales me presionaban para que yo entregara la fuente. Y yo la fuente no la entregué porque hay un principio del periodismo que es el secreto de la fuente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que lo que la fuente a mí me decían y se los decía en su cara a los fiscales, era cierto. Nosotros no inventamos la lista, los nombres de la lista de 1.200 agentes de la CNI. No inventamos cuando describimos cómo secuestraron a José Manuel Parada, a Manuel Guerrero y Santiago Anatino y después los matan y cómo los matan. No lo inventamos. Esa contrastación incluso la hicimos después con el ministro Milton Juica, que estaba haciendo la investigación. Por lo tanto, yo diría que ahí hay puntos de referencia. Si no es que uno no conozca eso, no es que uno ande a la siga de los medios. No se victimicen, no se victimicen. Pero es evidente que buscaron generar direccionalidades y, en fin, no es nuevo en el caso del Partido Comunista, lo han hecho durante muchas semanas, mucho tiempo. Estas filtraciones, estas cosas de direccionalidades, pero que se condorean, como decimos en Chile, se condorean nomás. ¿Qué es lo que concretamente yo creo que es importante considerar? Lo concreto es que, de acuerdo a sus procedimientos y sus procedimientos formales, el Partido Comunista lo que hizo fue, a partir de una reflexión y de un análisis de la Comisión Política del partido, hacer una propuesta al Comité Central. ¿Y que hubo debate? Es cierto que hubo debate, pero ¿por qué no lo iba a haber? ¿Acaso somos robots? ¿Somos marcianas? ¿Somos marcianos? ¿Acaso que los comunistas debatan es extraño? O sea, ¿no tenemos derecho a debatir? Porque se trata de poner así, a las versiones estas que yo te comento, tratan de poner las cosas así. Y hay victimizaciones, en fin, un montón de otras cosas más. Pero bueno, se debatió y la Comisión Política hizo una propuesta al Comité Central. Este Comité Central que terminó hoy, al mediodía, que partió ayer en la mañana, sábado en la mañana, es uno de los más asistidos de los últimos que han habido. En cuanto a la cantidad de compañeras y compañeros del Comité Central que asistieron. La Comisión Política entregó una propuesta con una argumentación, con contenidos políticos, el tema de el peligro eminente que tenemos de una derecha que siga la ofensiva, la necesidad de adoptar políticas socioeconómicas para enfrentar la crisis social que Chile existe, los problemas que tenemos desde el punto de vista de las relaciones internacionales y la política de Estado desde el punto de vista de relaciones internacionales. Hubieron varios temas, Omar, que están y que son públicos. En el documento que se entregó hoy día, yo fui parte de la mesa, éramos varias compañeras y compañeros, éramos varios, éramos como 7. Se redactó este texto y se analizó con el Comité Central y se aprobó, y eso fue lo que se le entregó a la prensa hoy día.
Por lo tanto, se puede encontrar en la página del Partido Comunista de Chile, en fin, se puede encontrar, no es privado. Estos temas que te estoy señalando. En ese contexto, al calor de lo que ocurrió, se le rindió un sentido homenaje al compañero Guillermo, un sentido homenaje al compañero Pepe Figueroa, padre de la compañera Bárbara, que era miembro del Comité Central, un muy sentido homenaje también al compañero Pedro. Podrán encontrar su nombre en la página del partido, pero para mí es Pedro, y más todavía es Caballito, así le decíamos. Un compañero que tuvo una tarea internacionalista tremenda, que también luchó contra la dictadura de una manera ejemplar, tomando muchos riesgos para su vida, y que murió en Cuba hace poco, y que se le va a rendir un homenaje en el ICAL en los próximos días. Eso también estaba en la propuesta de la comisión política que se hace al Comité Central. Y también se proponen los nombres de la compañera Bárbara Figueroa a Secretaría General y el compañero Lautaro a presidente. Y eso se debate. Hubieron, si yo no me equivoco, 70 y tantas o 77 intervenciones. Y en las intervenciones las compañeras y compañeros daban argumentos, y en algunas intervenciones, incluso en algunas, que fueron muy minoritarias, dieron otros nombres. Y otras compañeras y compañeros dijeron, tal vez no sea el momento de definir el tema de la Secretaría General. Así fue. Así fue, y fue por tanto una cosa súper, ¿cómo decirlo?, súper transparente. Si alguien quiere no creer que los comunistas no podemos debatir o no podemos tener este tipo de intercambios, yo creo que tiene que tratar de un poquito sacarse los prejuicios y los estereotipos, porque nosotros somos parte de este país, somos parte de una cultura de la oralidad, somos parte también de una idiosincrasia, somos un partido que quiere, no es que nos pongamos moralinos o moralina y a no sé qué cosa y que todos los demás los miremos para abajo, no es verdad, no es así. Y si hay alguien que está en esta trinchera y le pone a eso, creo yo personalmente, con humildad lo digo, pero con mucha convicción, está muy equivocado. Nosotros estamos y tratamos de estar siempre en el seno del pueblo, en el seno de las masas, desde el punto de vista de lo que Lenin planteaba, Recabarren planteaba, la Gladys planteaba, y tantos más. O sea, cuando Víctor Jara, en su profundidad, en su creatividad, en su sentido de transgresión, dice, yo no me siento artista, yo me siento un trabajador. No lo dice por falsa modestia, lo dice porque lo cree. Y es muy profundo lo que dice Víctor Jara cuando hace ese enunciado. Porque en el contexto en el cual se vivía, y lo hay todavía, pues Omar, un cierto sentido elitista del artista, que él contrapone, siendo la genialidad que era. Bueno, pero Neruda y la Gabriela Mistral y la Violeta Parra y Pato Más, del cual tuve el honor de ser amigo e incluso lanzarle un libro en la USACH. Y que además el Pato tenía su carácter, no digamos que era un tipo pero era muy transparente, sí, muy transparente y muy sólido en sus principios. Bueno, eso fue lo que hicimos. Anoche terminamos recontra tarde, una jornada intensísima, y de ahí sale un resultado. Y el resultado es que prácticamente en forma muy mayoritaria, el Comité Central se pronuncia por Lautaro como presidente del partido y da muchas razones. O sea, yo te digo, yo estuve en la mesa, nosotros tomábamos nota, los que estuvimos en la mesa. Muchas razones, Omar, razones muy profundas y razones muy referidas al contexto político, a las necesidades que tenemos como partido, a la lucha social, a los trabajadores y trabajadores. No todas las opiniones eran iguales, por supuesto, eran a veces muy distintas unas de otras. Pero sí, yo quiero decir, objetivamente, porque creo en la objetividad, entre las opiniones de estos 70 y tantos compañeras y compañeros del Comité Central, no habían posiciones contrapuestas. Por lo menos explícitamente no las habían. No las habían. Y si alguien las quiere encontrar y después va a ir con
con las versioncitas de prensa, bueno, ya te fijas, por eso te digo, hay ciertos grados de realidad. Yo me recuerdo, y se lo decía el otro día a unos colegas, en los 80, conversaba bastante yo con Ascanio Cavallo quedó acá, un gran investigador, un gran periodista, y cuando empieza el proceso de que en el Partido Comunista a finales de los 80 se va a producir el cambio de autoridades unipersonales, yo le dije, mira, Ascanio, yo no te voy a entregar información que no corresponde que yo te la dé. Además, este es un partido que está en la clandestinidad. La Gladys en ese momento estaba en Chile y era perseguida. Pues, bueno. Bolodia estaba en Chile y era perseguido. Lucho estaba en Chile y era perseguido. O sea, partamos por ahí. Claro. Pero yo le digo, mira, lo que sí te puedo decir es que con mucha humildad, pero con mucha convicción, no te guíes por estereotipos. ¿Por qué? Porque el estereotipo era que la mujer de hierro se iba a tomar el poder del Partido Comunista de Chile. Y esa mujer de hierro era Gladys Marín Millet. Y ocurre que en el 15 Congreso, Gladys Marín Millet, Congreso clandestino, qué duda cabe, la persona que efectivamente tenía la dirección del partido, del colectivo del partido en Chile, ¿no? Ella, en nombre de la Comisión Política, propone a Bolodia Teitelor. Entonces después yo le decía a Ascanio, le decía, mira, el Partido Comunista, como todos los colectivos humanos, tiene sus complejidades y hay que tratar de ocultarlos. Si tú las logras ocultar, bien, hiciste muy bien una investigación periodística. Eso muchas veces me lo dijo, lo aprendí mucho de José Gómez López, de Mario Gómez López, de Andrés Sabela, del cual los tuve como profesor en la Universidad del Norte de Antofagasta. Ah, mira. Claro, sí, pues. Y eran tremendos, pues, tremendos investigadores. O sea, estamos hablando de gente que chuta madre, o sea, y ojo a que todos eran de izquierda, pero ninguno tenía esa complacencia con la investigación periodística estableciendo certeza. Y tienen, José Gómez López a mí me contó muchas veces, experiencias concretas que lo confrontaron con grandes líderes, incluido con Salvador Allende. Porque él investigaba y publicaba lo que investigaba con certezas, eso sí. Y ahí hay una particularidad desde el punto de vista de las fuentes y lo que las fuentes también hacen direccionar a los medios y cómo los medios ese antecedente lo tienen que tener, porque si no, uno dice, bueno, pero es que mi fuente no me miente, sí, pero es que tu fuente te está diciendo algo que le interesa decirte con una direccionalidad. No es que te esté mintiendo, es un poquito más complejo que eso. Sí. Pero bueno, en fin, asumiendo que no hay en este país medios hegemónicos que quieran tratar con objetividad al Partido Comunista de Chile, o sea, partamos por ahí. Sí. Bueno, ¿y qué ocurrió? Ocurrió esto con la presidencia Uh-huh. y algo similar con la Secretaría General. O sea, una mayoría bastante contundente se pronunció con muchos argumentos también por la compañera Bárbara. Y hubieron otras de minoría propuestas distintas. O sea, hubieron varias propuestas con nombres, pero también hubieron varias que te decía que refieren a decir, no, tal vez no sea el momento de nombrar Secretaría General, pero también de minoría. Y como en nuestro partido las mayorías y las minorías hacen síntesis y no somos un partido de fracciones ni de lotes, y eso daña mucho al partido, mucho. Yo esto con mucha humildad se lo transmito y se lo comparto, me dirijo especialmente a la militancia comunista. Porque a lo mejor no hay en algún comunal, en algún regional, en alguna célula, no sé, no hay problema, no hay diferencias políticas y a lo mejor hay tensiones familiares, otro tipo de cosas. Esas también dañan. Esas también dañan. Tenemos que buscar los caminos que con mucha madurez, fraternidad, pero sentido de transparencia, también enfrentemos esas situaciones y las resolvamos. Porque ¿saben qué? El enemigo se nutre de todo eso para golpearnos. Aquí y en la Quebralají así va a ser. Entonces, para nosotros también es un tema de pervivencia sostener un instrumento político que tiene la historia que tiene, más de 100 años, y que tiene estas características. Yo le doy mucho sentido de historicidad a lo que ocurrió este fin de semana, Omar, porque creo que se tomaron, como te digo, temas tan importantes como la situación crítica que vive el país, el riesgo que tenemos a puerta de que la derecha llegue por vía de elecciones a controlar municipios, a controlar parlamentos, a controlar gobierno. Y mira lo que están haciendo en el proceso constituyente, si no es leseo. O sea, aquí podría haber una regresión tremenda.
tremenda y hay que pararla. Sí. Eso se discutió y se propuso por parte de la Comisión Política y las compañeras y compañeros del Comité Central opinaban sobre esto. Opinaban sobre los temas críticos que tenemos a nivel de carencias sociales, que las viven, son compañeras y compañeros que vinieron de regiones, muchas y muchos de ellos con mucho sacrificio. Y contaban y describían situaciones tremendas, terribles en sus regiones. Terribles, ¿ah? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. Eso fue parte de sus intervenciones también. También hubo opiniones respecto de la política internacional de nuestro gobierno y de la política internacionalista del Partido Comunista de Chile. Preocupación fuerte por Cuba, preocupación fuerte por lo que está ocurriendo en nuestra región. Preocupación fuerte por la lucha por la paz, en el caso de Ucrania y más que Ucrania, ¿no? Estados Unidos, la OTAN versus Rusia. Exactamente. Porque a esta altura ya no sé quién cree que esa es una guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, francamente, bueno, lo que decía el experto que Sí, Jeffrey no hay nada Sachs, que sí. comentar, ¿no? Tiró argumentos sólidos. Sí, Y eso fue, ni más ni menos, creo, es lo que puedo comentar, Omar, de la reunión del Comité Central del Partido, que, insisto, tiene mucha historicidad. Tiene mucha historicidad. Yo creo que el Comité Central se tensionó, debatió, acordó, y hoy día la tarea es empujar para adelante con todo porque los desafíos que tenemos son recontra grandes. Recontra grandes. Acaba de salir la última CADEM, da unos datos sí, que uno puede relativizarlo o no, pero da unos datos respecto al tema del proceso constituyente. sí. Y yo creo que, Otros datos, mira, yo creo que en el próximo programa, Juan Andrés, tenemos que profundizar un poco más en el proceso constituyente, porque ya están sin saliendo duda. datos duros sobre eso y bien preocupantes por lo demás. Mira, yo te sugiero ahí que podríamos invitar gente que puede entregarnos mucho análisis Ujú. de eso y que lo han vivido, ¿ah? Porque lo están viviendo todos estos días. O sea, no es que Claro. estén desde fuera, lo han vivido todos estos días, tienen mucha información y efectivamente, bueno, este fue uno de los temas también del Pleno del Comité Central, que está en el documento público. O sea, la altísima preocupación del Partido Comunista respecto de la posibilidad de un intento de retroceso brutal, Sí, brutal. Pero eso fue. sí. Bueno, compañero, para cerrar, vamos con un poemita. Vamos con el poema Vamos entonces, con pues. un poemita a propósito de una, de una cierta concepción de la geografía. Geografía. Una bolsa de té atada a la melancolía. La mesa ubicada en disposición oriente. Lo que puede traducirse con vista a la cordillera o al flagelo de un manto cubierto de lágrimas suicidas. Al poniente, un televisor conectado al planeta CNN. En el norte, una espesa selva de espejos opacos, cuyo camino en apariencia recto nos conduce a una niña jugando su verde ilusión sobre una bicicleta alada en una tarde de helechos. Al sur, una puerta que, como adivinas, conduce a otra puerta, y esta a su vez se pierde por unas escaleras surcidas de palabras, cuyo objetivo último es subir y bajar, como si te condujeran al laberinto de las desilusiones. Y este tuviera colgado un cuadro cuyo nombre parece decir Los náufragos, o algo así. Ah, qué buena, buena, buena. Gracias, Así gracias Omar nomás. por dejarnos esta reflexión ética y estética también. Muchas Un gracias. abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Un abrazo. Chao, chao, Omar. Nos vemos. Chau.